¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Es una noche distinta hoy. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hacer un análisis pormenorizado de cuál ha sido el tratamiento en términos de los medios de comunicación de la Argentina, de algunas cuestiones que son centrales. Retomamos, si usted quiere, el eje que ha sido casi el epicentro de nuestro programa en términos de, bueno, a qué nos dedicamos, cuál es la tarea central que de alguna manera le ofrecemos, en este caso, a quienes nos están siguiendo. Y en este sentido, a mí me parece que ha sido una semana donde hemos tenido varios hechos de relevancia, hechos que también son hechos mediáticos y al mismo tiempo que tienen un origen político, ¿no? Y sobre eso vamos a trabajar esta noche, así que por supuesto la invitación está totalmente abierta. Yo quiero arrancar este comentario diciéndole que a lo largo de los últimos días el gobierno pareció ensayar una especie de ejercicio de la reacción, ¿no? Algo ligado a lo que tenía hacia adentro en el frente de todos, una especie de crítica vinculada a la imposibilidad del gobierno de plantear algún mecanismo para redistribuir lo que se considera en principio una transferencia de riqueza. ¿De dónde hacia dónde? Bueno, de los sectores más concentrados de la sociedad, por un lado, que son los que retienen la renta, y por otro lado usted tiene el otro sector, que es aquel de aquellos que en algún punto dependen de su salario, formal o informal. ¿Cómo se daba esta transferencia? De los sectores de menores ingresos a los sectores de mayores ingresos. ¿A través de qué? Bueno, del mecanismo que se conoce como la inflación. Uno termina pagando con un salario que es viejo, porque eventualmente eso se va renegociando en el mejor de los casos a lo largo del año para aquellos que tienen renegociación, y va pagando precios nuevos, va pagando las recomposiciones de precios, que en algún caso son recomposiciones y en otro caso son subas realmente muy importantes, derivadas en algún aspecto de las cotizaciones internacionales. Bueno, el gobierno pretende al menos presentar una de las medidas, las más importantes de la semana, vinculado con este mecanismo, con esta forma de razonar la economía y el impacto que tiene en el bolsillo. Y entonces se lleva adelante el siguiente anuncio, ¿no? Un bono de 18.000 pesos para jubilados, para monotributistas, también para aquellos, bueno, por supuesto, siempre ligados a lo que es la economía informal, que no pueden renegociar paritarias. Y entonces el anuncio lo hace el ministro de Economía, Martín Guzmán, secundado, esto no fue menor, siempre, como siempre decimos en política, también las fotos cuentan, secundado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A ver, señor director, si podemos compartir el momento del anuncio. Estamos anunciando un refuerzo de la política de ingresos. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18.000 pesos a esta población, que se va a asignar en dos cuotas, a ser pagadas en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Bueno, era un anuncio esperado, casi que lo visualizábamos la semana pasada en este espacio. Decíamos, bueno, el gobierno va a anunciar lo que va a ser una especie de nuevo IFE. Desde el gobierno mismo se encargaban de alguna manera, hacer saber que esto no iba a ser un IFE. ¿Por qué? Porque se paga por única vez, y hay un dato que no es menor y que yo voy a recuperar más adelante. Esto es que esto se financia ¿cómo? Siempre hay que preguntar cómo se financia algo. El ministro dijo, se financia con aportes del Tesoro Nacional. ¿Qué significa esto? Es dinero de la caja del Estado. El impacto que va a tener el bono es el siguiente. Usted lo va a ver ahí en pantalla. Vamos a repasarlo rápidamente. Monotributistas categorías A y B son las dos categorías que van a recibir estas dos cuotas de 9.000 pesos que suman 18.000 pesos. Y a ver, señor director, si podemos ver para los jubilados. Recuerden ustedes que ya los jubilados habían percibido una primera cuota de 6.000 pesos. Por eso entonces lo que anuncia el gobierno es un ingreso de 12.000 pesos por única vez.
se suma el bono de 6.000 que ya había sido otorgado. Yo le decía que es importante saber de dónde viene el dinero. ¿Por qué? Porque en el mismo acto, el ministro Guzmán presenta lo que en principio va a ser, vamos a ver, una especie de nuevo impuesto o en todo caso un refuerzo al impuesto a las ganancias, pero para un sector puntual, que es el sector de las grandes empresas, de las empresas que hayan tenido una ganancia extraordinaria por encima de los 1.000 millones de pesos. ¿Qué dice el ministro Guzmán? Bueno, aquellas empresas que se hayan beneficiado producto del cambio de precios y cambio de precios relativos, diría yo también, vinculado a la guerra en Ucrania, bueno, allí entonces se les va a aplicar una especie de sobrealícuota vinculada al impuesto a las ganancias, ¿no? Sobre esto no dio tantos detalles Guzmán, pero sí presentó, digamos, las dos medidas en conjunto. Una de ellas de impacto inmediato, la otra que tiene que ser discutida en el ámbito del Congreso Nacional y que por supuesto después tiene que ser votada. Por supuesto también la oposición ya se adelantó a decir que de ninguna manera va a acompañar esto, con lo cual, digamos, una medida tiene impacto inmediato, es por decreto y los recursos están en el Tesoro Nacional y se van a inyectar, son unos 200.000 millones de pesos aproximadamente, y lo otro es una discusión política, es casi yo le diría una especie de señal política. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno con estas medidas? Mire, yo lo que quiero ofrecerles es una lectura que es, sale por arriba, es una especie de salida por arriba ante un escenario donde hacia adentro del Frente de Todos había presión para que lleve adelante, para que tome alguna decisión que implique volcar una cantidad de recursos importante a los sectores que menos ingresos tienen de la sociedad. Eso por un lado, y por otro lado también, y este es el detalle que a mí me parece importante, el gobierno da cuenta o empieza a hablar de redistribuir, empieza a hablar de qué es lo que está fallando en el programa económico o en el plan económico que viene implementando, ¿no? Y esto lo pone muy claro el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando hace esta declaración. A ver, señor director, si lo podemos ver. Nosotros nos fundamos, nuestro modelo se funda en 3 pilares. La producción, donde el mundo empresario tiene mucho que ver, el trabajo, donde todos estamos deseosos de que la formalidad crezca lo antes posible, y finalmente la distribución, donde sentimos que está fallando el proyecto nuestro o el modelo que nosotros nos planteamos. En este punto de la distribución, porque precisamente la inflación se come gran parte de los aumentos salariales que se han dado y de los ingresos que hemos fijado para estos sectores más vulnerables. Yo me comprometí en campaña a profundizar todas las medidas que favorezcan ponerle fin a la desigualdad social. Y cuando anunciamos el acuerdo con el Fondo Monetario, aseguré que nosotros no íbamos a llevar adelante un programa regresivo, sino que íbamos a seguir adelante con estas medidas progresivas que garanticen el ingreso a los sectores que lo necesitan. Y lo único que estoy haciendo es cumpliendo con mi palabra. Bueno, lo que dice el presidente es cierto, ¿no? Hay un impacto inmediato. Ineludiblemente uno tiene que hablar de que esos 18.000 pesos van a ir directamente a los bolsillos de las familias en la Argentina y que eso va a ser utilizado ¿para qué? Para consumir aquello que no se haya podido consumir hasta ahora, ¿no? Eso va a ser parte, uno estimaría, de cierta recomposición de la actividad económica en sectores que justamente no son beneficiados por el plan económico que tiene en marcha el gobierno, ¿no? Y este dato a mí me parece importante. Pero claro, ¿cuál es la dinámica que está en marcha? Y en todo caso la pregunta es, con estas medidas que tomó el gobierno, ¿esa dinámica se frena o no se frena? Es más, le voy a dar una pregunta adicional. Con esa dinámica que está en marcha y con las medidas del gobierno y con la reconfirmación del Fondo Monetario de que las metas van a seguir siendo las mismas con la Argentina, ¿esa dinámica inflacionaria se frena o en todo caso uno podría decir que hasta se alimenta hacia adelante, ¿no? Es una pregunta que a mí me parece que vale la pena hacerse. ¿Cuáles son las dinámicas que están en marcha? Bueno, esta, por ejemplo, la canasta básica total, esto que usted ve allí, es lo que gasta una familia tipo, sin tomar en cuenta el alquiler, ¿no? Todo el resto de los gastos en bienes y servicios básicos. Fíjese la velocidad a la cual está avanzando esa canasta. Los precios que suma esa canasta están avanzando al 7% mensual, ¿no? Y hoy da una cifra que es de 89.690 pesos. Rápidamente, ¿cuál es la conclusión? Cada vez hace falta más salario para pagar esa canasta. La canasta que solo sirve siempre para lo mismo, para consumir una cantidad de calorías, para tener los servicios básicos indispensables en el ámbito de la familia. 7%, ese es el otro dato que a mí me parece importante. Es decir, hay una aceleración de lo que vale la vida en la Argentina, sí.
Y eso es preocupante, por supuesto. ¿Y el gobierno qué ofreció hasta ahora? Bueno, ofreció ese bono. ¿Qué permite ese bono? Una compensación, pero es por única vez el bono. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que se corre un peligro adicional. Esto es que en gran medida aquellas empresas que estiman que potencialmente podrían ser susceptibles de ser gravadas con esta especie de nuevo impuesto que el gobierno presentó, pero que todavía de hecho ni siquiera se discutió en el Congreso, bueno, que terminen trasladando esa especie de impacto del impuesto en los precios. La gente lo va a pagar una vez porque tiene un poquito más de dinero en el bolsillo, pero como eso no se sostiene en el tiempo, esos 18.000 pesos a los jubilados, no es que se los van a dar de ahora en adelante. Bueno, lo que podríamos tener es justamente este impacto, ¿no? Que yo le decía, estar pagando siempre con ingresos viejos, precios nuevos, ¿no? Con ingresos viejos, precios nuevos, que es la dinámica propia de la inflación. Es la dinámica propia de la inflación. ¿Qué pasa con la canasta alimentaria? Esta mide la indigencia, la otra mide la pobreza. Bueno, fíjese también la velocidad a la cual va, 6,5%. Es decir, la velocidad del costo de vida de los bienes y servicios más indispensables que tienen las familias en la Argentina avanza mucho más rápido que el resto de los bienes y servicios, ¿no? Y esto el gobierno no lo ha podido revertir. Es más, yo le diría que, en todo caso, mirando los números, por lo menos los que tenemos hasta ahora, todavía falta algunos días para cerrar abril, pero este mismo cálculo, y sobre todo vinculado al tema alimentos, podría estar cerca del 10%. Es decir, alimentos en el último mes de abril podría tenerse, la medición, que siempre son 10 días después, una evolución de 10 puntos, del 10%, ¿no? Que es realmente muy importante. El acumulado de los alimentos, algunos nada más, para compartir, porque es importante también tener en cuenta, los huevos 51%, ¿cuánto subieron en el 2022, no? Frutas y verduras 38%, el pan 1 kilo 37%, harina 37%, almacén 18%, carne 12%. Ahora, para terminar, porque no quiero hacerlo extenso, pero me parece que hay cuestiones que son centrales, ¿no? Uno imagina que los anuncios del gobierno tienen que ver con esto que estábamos viendo, y es así. Una familia va a tener más ingresos, va a poder pagar estos precios, esta evolución, por lo menos durante algún tiempo. Ahora, el impacto que va a tener ese ingreso, que es eventual y que no es permanente, es menor. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la familia va a tener que tomar decisiones de consumo hacia adelante y no va a tener los mismos ingresos. En todo caso, veremos cómo funciona. La pregunta es si el plan económico en marcha funciona o no funciona para los sectores de menores ingresos. Y si el plan económico consensuado con el Fondo Monetario Internacional funciona o no funciona para los sectores con menores ingresos en la Argentina, que son millones de personas. Y la respuesta tentativa podría ser que no. ¿Por qué? Bueno, porque la única forma en la cual uno puede concebir que pueda haber una especie de shock redistributivo, de la única manera es que ese sector de la sociedad sea partícipe de qué, bueno, de algo que tenga que ver con la actividad económica. Y está clarísimo que uno de los motores más importantes de la economía es el consumo. Si el consumo no está tenido en cuenta como uno de los motores, porque se consensuó con el Fondo Monetario otra cosa, bueno, va a ser muy difícil que el gobierno tome la medida que tome, no todas por supuesto, pero las que tienen agenda y que sabemos que puede llegar a tomar, bueno, que tenga un impacto para bajar la inflación. Y ahora voy con la última pregunta, ¿no? Que es la siguiente. ¿Y hacia adelante qué? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas en la Argentina con respecto a los precios? Mire, obviamente futurismo no podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es tratar de determinar qué es lo que se conversó con el Fondo Monetario y cómo se consensúan las próximas medidas con el Fondo Monetario. Y entonces acá a mí me parece importante esto. El gobierno anuncia una medida como es un bono. Esos recursos, ¿de dónde salen? No salen del impuesto que se supone que presentó y que se va a discutir en el Congreso. Salen de un aporte directo del Tesoro Nacional, salen de la caja del Estado. ¿Esa caja está en supervisión? Sí, por supuesto que sí. ¿Con quién? ¿Con el Fondo Monetario? Es decir, hay un seguimiento del Fondo Monetario de ese gasto público. Entonces, uno podría pensar, bueno, pero el gobierno aprovecha que tiene esa caja en este momento para anunciar el bono, pero podría no tenerla en un futuro, y es probable. ¿Y de qué depende que tenga o no tenga la posibilidad de discutir eso en el futuro? Bueno, de los ingresos que tenga el Estado. Y entonces la pregunta es la siguiente: con el plan económico en marcha consensuado con el Fondo Monetario Internacional, ¿tenemos más actividad o menos hacia adelante? La respuesta es menos. La respuesta es menos a tal punto que ya hay varias consultoras que lo que estiman es un crecimiento realmente muy magro para este año, cuando se venía creciendo a 10 puntos el año pasado, ¿no? Entonces, atención con cómo se van dando las distintas contradicciones, yo las llamo, sobre todo en el marco de lo que se va acordando con el Fondo Monetario Internacional. La última,
La última para compartir con ustedes es la declaración que hace hace algunas horas nada más Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Presta atención, a ver. We came together with a common objective, and it is to have a program that can be implemented successfully and help the Argentine people. So the challenge of the days ahead, implementation. And in that regard, of course, implementation has to be calibrated to reflect changes in the global economy. For Argentina, some of these changes are actually positive because it is a commodity exporter. The big risk is inflation that, as you know, is being pushed up by by exogenous factors as well. And therefore, a great deal of attention will be paid to how to bring inflation to a point that people in Argentina can be confident about their savings in their currency. Sí, es interesante lo que dice Georgieva, pero claro, para poder ahorrar primero hay que poder consumir lo básico, ¿no? Y después sí uno puede ahorrar y en todo caso seguir lo que marca en términos de lineamiento la directora del Fondo Monetario Internacional. Interesante escucharla porque no lo solemos hacer y sobre todo porque ella hace un paralelismo bastante extraño, ¿no? Dice, bueno, en la Argentina hay inflación por el impacto internacional también, pero claro, sobre el otro no habla, ¿no? Y lo otro que es una dinámica que viene teniendo lugar hace muchísimo tiempo y que no depende exclusivamente de la guerra en Ucrania. Hay mecanismos que están, digamos, de sectores concentrados, mecanismos oligopólicos, llámelos como quiera. Hay una presión inflacionaria también. Yo creo que en algún punto hay una vinculación, mínimamente, pero también tiene vinculación con lo monetario, tiene vinculación con las expectativas, con la confianza que genere un programa económico. Digo, la verdad es que es multicausal, estamos de acuerdo que sí. Pero lo que me parece es que el Fondo Monetario, y esto es un peligro también, hablando de inflación en la Argentina, lo único que dice, bueno, está la guerra en Ucrania, vamos a ver cómo la Argentina lo sobrelleva, pero no dice una sola palabra de cuáles son las recomendaciones del fondo o de lo que cerró como acuerdo con la Argentina. Yo hice un listado a mano alzada. El ajuste del tipo de cambio que la Argentina comprometió con el Fondo Monetario es eminentemente inflacionario, porque usted tiene que ir devaluando la moneda porque se comprometió con el Fondo Monetario. El ajuste tarifario es inflacionario. Porque claro está, si a mí me llega una tarifa de luz mucho más cara, bueno, obviamente eso para mí es un consumo, pero para otro es un insumo. Y eso lo traslada en términos del precio final de los productos. La acumulación de reservas. Tiene que guardar dólares el Banco Central. ¿Cómo hace? Bueno, a veces va a tener que emitir pesos para comprar esos dólares. Y entonces, bueno, eso también genera inflación. Y uno podría repasar, bueno, la suba de las tasas de interés. Digo, el gobierno ha comprometido con el Fondo Monetario dos cosas, o en todo caso que puede terminar en dos cosas. Uno es, no le digo recesión económica, pero claramente va a tener un efecto mitigador sobre la actividad económica, no hay ninguna duda. Y el segundo efecto es inflacionario. El acuerdo con el fondo es inflacionario. Entonces la pregunta que quiero hacerle es, bueno, ¿qué queda hacia adelante, no? Y si con estas medidas que el gobierno ha tomado, con eso va a alcanzar hacia adelante, sobre todo teniendo en cuenta que esas medidas hay que consensuarlas con el propio Fondo Monetario Internacional. Estas son las preguntas que podemos establecer, por lo menos a esta hora y en el día de hoy. Otro de los ejes, otro de los epicentros, ya en el marco de lo político, pero también de lo judicial, ha tenido como eje al Consejo de la Magistratura. Un pequeño resumen y ya analizamos todo. Es el monopolio del kirchnerismo de tratar de instalar una sola visión en la Argentina. El fallo de la Corte te puede o no gustar, pero hay que cumplirlo. Y el fallo ordena que la segunda minoría debe integrar un nuevo miembro en el Consejo de la Magistratura. La segunda minoría en el Senado al 16 de abril es el PRO y el representante es Luis Juez. El resto es Sarasa, muchachos. La idea es que si no está organizado como tiene que estar, mientras Juntos por el Cambio haga una denuncia y mande una carta a Rosati, la verdad es que va a quedar paralizado. Sí, yo creo que el intento del kirchnerismo por paralizar el Consejo, digamos, no cesa. Probaron con la precautelar, la Corte les dijo que no, prueban con esta trampa, la justicia le va a decir que no, porque es muy burdo, digamos, el intento de violentar la ley. Solo haces una jugada de Cristina Kirchner para hacer oficialismo y para hacer oposición. Pero ¿cómo? Cristina no es la vicepresidenta, no está en el gobierno.
está aprendiendo, está mostrando cómo juega las dos puntas, oficialismo y oposición. Ya lo hizo Cristina esta semana en algún momento, en los últimos días. Cristina no quiere perder el control del Consejo de la Magistratura. ¿A vos te interesa, te parece atado a derecho vivir en un país en el que la Corte Suprema se toma la atribución de activar leyes derogadas? ¿Cómo le contestás con trampa? ¿Le contestás a una conducta tramposa con otra dolosa? ¿Cómo le contestás con trampa? Estoy diciendo que convalides el accionar de Cristina, sí, pero estás diciendo que lo puede hacer, ¿entendí bien? No, estoy diciendo que es un tema abierto jurídicamente para ser discutido. También hay que pensar que en 2018 Juntos por el Cambio, si bien con otra ley, hizo exactamente lo mismo que está intentando hacer Cristina. ¿Qué hizo? Y consideró que era distinto, a pesar de que estaba junto el PRO y la Unión Cívica Radical, eran como dos bloques distintos al momento de designar. Y mientras tanto vemos una nota importante para conversar justamente sobre esto con Luis Juez, por el tuit de Cristina, y ahí lo vemos. La casta de la que nadie habla, el mensaje de Cristina Kirchner a horas de cambio en el Consejo de la Magistratura. Horacio Rosati tiene previsto asumir este lunes la presidencia del Consejo como cabeza de un organismo de 20 miembros. Luis Juez, lo escuchamos sobre esto. Estamos en el medio de un proceso de una conducta descarada. Pero quedaban 2 representantes al Consejo de la Magistratura del mismo bloque. En este caso, del bloque de la supuesta segunda minoría. Una locura. Confirma la truchada. Un enredo, claro, exacto, una truchada. Un fallo de la Corte Suprema que ratifica la puesta en marcha del Consejo. Hoy Rosati que le toma juramento a los nuevos consejeros y Cristina Kirchner jugando, como lo viene haciendo ya desde hace un tiempo, a oficialismo y oposición. Cristina, como no tiene pares, a todos los trata como empleados. Claro. Pero se va a equivocar conmigo, se lo digo con toda sinceridad. Conmigo no joda, señora. Conmigo se va a equivocar. Luis. A mí usted me tiene que habilitar que vaya al Consejo de la Magistratura porque para eso me han designado mis compañeros de bancada. Así que conmigo no joda, yo no soy parrilla. La vicepresidenta está solamente preocupada por sus causas judiciales. Entonces casi todo lo que tratamos en esta casa, casi cada iniciativa que ella tiene está abocada a eso. Bueno, qué momento, qué momento. Yo me pregunto, ¿qué es un PCD? Un proceso de conducta descarada. ¿Qué es? ¿Es algo nuevo? Yo te explico, Julián, están los procesos ordinarios, los sumarios, pero es en Córdoba, y los procesos solamente descarados en el Código Procesal Cordobés. Güey, ¿está en el código el PCD? No tenemos suerte con Córdoba, nos mandaron a Caballo de la Rúa y ahora vino Juez. Todo lo que viene de Córdoba para la política general da ganas de llorar. Para la política, decir, bueno, le mandamos un beso grande. Lo demás no, el fútbol. Es maravilloso. Maravilloso. Córdoba es un lugar es una divino. Provincia maravillosa, pero la verdad que nos mandan cada cosa. Sí. Pero este señor que es juez, que a mí me llamó la atención, la verdad, hacen acordar, señorita, la niña Cristina me robó el juguete. La verdad, dan ganas de llorar, porque si esta es la oposición, ni siquiera es una oposición con algún grado de coraje personal, con un poco de encomio. La verdad, lo de Juez me pareció algo lamentable. Y aparte me parece lamentable que este tipo sea senador. Utilizo la palabra tipo porque es el que utiliza él generalmente, ¿no? Para descalificar. Lo echaron de Ecuador por tener de embajador de la República Argentina en un país hermano, lo echaron y el tipo fue a recalar al Senado de la Nación. Viene a hablar de las conductas y de que él no es Parrilli. Ojalá fuera Parrilli, Dios mío. No, digo, evidentemente la terminal judicial de Juntos por el Cambio, que a su vez es la terminal política de los poderes económicos o de ciertos poderes económicos, lo vimos en el tractorazo. Bueno, lo que les molesta son las jugadas políticas que tienen antecedentes incluso en Juntos por el Cambio. Pero no solamente con el tema del Consejo de la Magistratura, cuando entró Tonelli, recordará, juntando más o menos entre 15 bloques e interbloques, sino también con el famoso Grupo A, ¿se acuerdan? Grupo A que obturó el presupuesto en el año 2010. Es decir, quieren atar de pies y manos, además del juguete, la niña Cristina me sacó el juguete, quieren atar de pies y manos a la oposición, porque lo que no toleran es resolver en la arena política que lo que tienen que resolver así.
Sí se los resuelve su terminal judicial hoy. Horacio Rosati desembarcando en el Consejo de la Magistratura. Bueno, ustedes escucharon a Natalia Salvo, al doctor José Manuel Ubeira, a la doctora Salvo también. Úrsula Vargas, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Buenas noches. ¿Cómo Muy estás? buenas noches. Tuki, ¿no? Como decíamos. Hay como un tuki. Digo, no sé, digo, sobre esto, la verdad que para mí me parece que fue una jugada política extraordinaria y lo que se nota es que no están preparados desde la oposición para recibir este tipo de pensamientos, de juego, de la política, porque enseguida lo que hacen es ir a llorar a los tribunales, a que se judicialice todo. Pero yo quería, si me permitís, Julián, mencionar lo que pasó el día sábado, me parece muy grave. Las bolsas mortuorias otra vez con las caras de dirigentes políticos colgadas frente a la Casa Rosada, me parece de una gravedad supina. Y además quería agregar, porque siempre están los loquitos y loquitas, pero esto está de alguna manera avalado por los dirigentes de la oposición que estaban presentes en la marcha, a la cabeza Horacio Rodríguez Larreta, que además, viste, a veces reprime y a veces no reprime, según el tractor, ¿no? Digo, si es un verdulazo, ahí tenemos, los reprimen. En pantalla, si es las fotos de la movilización de lo que se llamó el tractorazo. A mí me parece que esto es un delito directamente. No sé, acá Coincido, tenemos a dos abogados realmente. y me parece que hay que hacerle un freno. La sociedad argentina hace casi 40 años decidió que quiere vivir una democracia, que elige a sus representantes a través de las urnas, y me parece que esto, si no se le pone un límite, puede terminar muy mal. Liliana Gender, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Sí, en la línea de lo que planteaba Úrsula, a mí me impresionó mucho de nuevo ver esas imágenes colgadas. Ya habíamos tenido la experiencia de las bolsas mortuorias y algo que venimos señalando en relación a Javier Milei. Cuando habilitamos las violencias, las agresiones, la falta de respeto, se va corriendo cada vez más a la derecha y hoy lo planteaba alguien en perfil, si vos empezás a correrte más, lo que te parecía inadmisible, de pronto empieza a ser admisible. Una especie de vanguardia de la derecha, digamos. Del ejercicio de la crueldad. Sí. Me parece que no es el ejercicio de la política, porque también el riesgo es que si hablamos de la derecha, parece que jugáramos en el terreno político. La crueldad... Poner una bolsa mortuoria en un país como el nuestro, además con 30.000 desaparecidos, no es joda. Entonces me parece que habilitar ese tipo de cosas es muy grave. Y como muy bien decía recién, lo habilita el equipo que comanda el partido político, porque estaban todos ahí. Manejando los tractores estaba la plana mayor, menos Mauricio, que tenía una boda, pero el resto estaban todos. Bueno, vamos a hablar de todo También esto. Quiero decir esto, qué obsesión con Cristina, Bueno, el cristinómetro, yo qué lo bárbaro, debo mencionar. qué manera de obsesionarse con Cristina. Bueno, pero para mí hay algo ahí, perdóname Lili, digo, hay algo que tiene que ver casi con una especie de decisión en términos editoriales de focalizar en un punto y trabajar sobre eso. Me parece que está clarísimo, digamos, pero bueno, lo vamos a analizar. Creo que de los 7 días de la semana, 5 las tapas de Clarín, le aparece el nombre Cristina. Bueno, a ver este tuit de Cristina Fernández de Kirchner que subió a la red social hace apenas algunos minutos nada más. Como siempre tengo acá, quiero compartir este video que vi hoy en redes. La verdad es que esta semana Héctor no estuvo muy creativo en Clarín. Aclaro que fue Magneto el que nos contó en Olivos que lo único que miraba antes de que se imprima el diario era la tapa. Pasarán el videíto por TN y bueno, y a este tuit le sigue un videíto con las tapas de Clarín, a ver si lo tenemos ahí. Bueno, este es el trabajo que hizo nuestra producción, que justamente estaba, hay que marcarlo, en línea, porque a mí me parecía que era una semana realmente notable para hacer este ejercicio, claro, ¿no? Que hacemos siempre, ¿no? Magistratura, movida del gobierno para sacarle 2 consejeros a la oposición, ¿no? Vamos a ver otra más. Magistratura, Cristina impuso a otro aliado y Massa a una radical. Abajo Rosati, un freno de mano para Cristina que nadie vio venir. La figura del freno de mano es interesante. Cristina vuelve a investir contra la Corte y reflota proyectos para reformarla. Bueno, hasta ahí. Es un hilván del cristinómetro, ¿no? Amado Vudú, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo comentaba más temprano, digo, el gobierno anunciando algunas medidas que pareciera responder más hacia adentro del Frente de Todos en algunas cuestiones, pero que también plantea una salida en función de la economía. Y hemos tenido también en el plano político muchas cosas. Vamos a hablar en instante nada más del tractorazo y de lo que fue dejando, pero digo, una especie de primer análisis. Mira, para mí es muy importante que el gobierno verbalice la cuestión de la distribución. Nosotros
Hace 2 años venimos hablando de la necesidad de un shock distributivo. Entonces, que se tome nota de que esto es un problema en Argentina, yo te diría que es un problema hasta más grave que la inflación. Porque si vos lograras domar la inflación mañana, pero con este esquema de distribución del ingreso, estarías prolongando una situación muy difícil para la Argentina. En Argentina el 75% del Producto Bruto es mercado interno. Y la posibilidad de mejores salarios es el mercado interno, no el modelo agroexportador. Las exportaciones, por supuesto, son necesarias, pero es el mercado interno quien produce siempre aumentos en los salarios. Desde que terminó el segundo mandato de Cristina a hoy, han perdido casi 10 puntos en la distribución del ingreso, o sea, era alrededor de 53% lo que se llevaba del Producto Bruto trabajadoras y trabajadores. Y hoy eso ronda los 44 puntos. Hay que revertir esa situación y bueno, el gobierno ha dado un primer paso, está bien, es un bono, es por única vez, no es esto lo que va a modificar la situación estructural, pero sin duda implica que el gobierno ha tomado nota y bueno, entonces no se puede permanentemente decir está mal, está mal. Hace 2 años venimos hablando de shock distributivo, hay por lo menos un impulso hacia ahí. Ahora, el vaso medio vacío viene de la mano del acuerdo con el fondo, que es un acuerdo inflacionario. Siempre los acuerdos con el fondo han sido inflacionarios en la historia argentina. Y este contiene los mismos elementos que lo van a hacer inflacionario. Tasas de interés, que el dólar siga la inflación, el dólar sigue la inflación siga el dólar, es una espiral. Y sobre todo el tema de tarifas. En Argentina no se puede hablar de aumento de tarifas. Yo creo que atrás de la segmentación viene escondido un aumento de tarifas generalizado, porque todo el mundo habla de la segmentación, pero lo que viene es un aumento de tarifas generalizado. Si hay una variable que en nuestro país tiene colchón en términos de lo que ha sido la evolución de los últimos 6 años, son las tarifas. En el gobierno de Macri aumentaron de a 2.000, 3.000%. Y creo que todos estos temas se atan con los temas de la Corte Suprema de Justicia, porque en tarifas, en endeudamiento, en el tema del decreto que sacó el gobierno, el DNU, respecto a los medios audiovisuales y a Internet y demás, bueno, en todo fue la justicia la que se puso en contra de las necesidades de la Argentina y de su pueblo y a favor de los grupos de interés. Entonces, esto que hemos visto en la Corte no es un tema menor, no es como lo presentan los medios, que Cristina embiste contra la Corte, sino que la propia Corte ha embestido sobre la Constitución. Porque, y además, cuando se habla de trampas, mira, hace algunos meses la Corte dijo que los traslados de Brulli y Bertuzzi estaban mal, pero que mientras salía el concurso, bueno, tenían que quedarse en sus lugares. Y lo que hace ahora, cuando están por salir esos concursos, es trabar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, poniéndose al frente. Entonces, está claro que es una trampa para sostener un esquema judicial que no empezó con Macri, venía de antes, pero que Macri le dio un carácter de institucionalización al utilizarlo para la persecución política, con cuestiones como la doctrina Irurzun. Voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo trabajan los medios con respecto a este tema? Amado, bueno, por supuesto Natalia y José Manuel han identificado muy bien cuáles son los mecanismos, ¿no? Y cómo de alguna manera hay una especie de reproducción de lo que uno podría considerar que es un manejo totalmente inusual, irregular de algunas cuestiones. Pero, digo, al margen de eso, ¿la prensa qué es lo que hace? ¿Blinda, no blinda? ¿Trabaja en ese sentido? La prensa es un instrumento, perdón Natalia, es un instrumento de la política, la difusión, la comunicación, es un instrumento en el mejor sentido de lo político. Lo primero que hizo Macri, entre otros desmanes, fue romper lo que quedaba de la ley de comunicación. Lo que quedaba, quiero decir que ya venían en una situación de revisión. Esto no ha sido inocente. La verdad es que nada de lo que Macri hizo fue inocente. Esa cosa de jugar a que, bueno, no sabía, en realidad, no sé qué, se va a jugar al bridge, no. Ha sido todo pensado, absolutamente premeditado. Lo que dice Lustó, por ejemplo, acerca de que Cristina lo único que le interesa es acabar con sus propias causas, es algo que los medios han instalado desde el primer momento, a pesar de que la realidad lo desmienta todo el tiempo. La ligazón entre los temas económicos y lo que pasó
con la justicia y temas económicos para desmontar esta idea de que Cristina está ocupada de sus causas. No. Es el funcionamiento institucional de la Argentina, no son las causas de Cristina lo que ha sido todo este disparate que venimos viendo. Pero además, en tiempos de judicialización de la política, es evidente que lo que se va a hacer es entronizar al Poder Judicial desde el punto de vista mediático y ponerlo como el poder más puro, digámoslo así. Porque parece ser que la autoridad de Rosati y de la Corte es sacra, no es incuestionable. Lo han dicho varios de los referentes políticos de Juntos por el Cambio. Lo dijo la Corte. Ahora, si la Corte viola expresamente el principio de división de poderes, legisla a través de sus fallos, modifica lo que dice la Constitución Nacional, modifica su propia doctrina, entonces parece ser que ahí no hay ningún problema. Y creo que hay algo que destacar. Esto es histórico. La única diferencia es que estamos ante un proceso de judicialización de la política que lleva unos años. Pero la Corte Suprema en 1930, también con una acordada, validó un golpe de Estado. Hizo lo mismo también en la última dictadura cívico-militar. Había un Rodríguez Larreta, ¿no? Exactamente, el procurador. Sí, a veces, digamos, es normal, porque nosotros nos expresamos como si fueran sinónimos. La gente habla de justicia o irá a la justicia y otra cosa es el Poder Judicial. La justicia es un valor, un bien, una cosa que está en el aire, es una sensación que el ser humano tiene de la más tierna edad. Vos sabías positivamente cuando tu hija te pegaba un bife de más que realmente estaba haciendo algo malo tu mamá, pero vos no sabías concretamente cómo expresarlo. Pero adentro de tu alma, vos sabés que hay un exceso con respecto a tu propia persona. Eso es lo que constituye la base de los juicios por jurados. O sea, el tipo por ahí no sabe derecho, pero sabe que lo que le están exponiendo ahí es o no de determinada manera. Entonces, el hecho de asimilar la justicia con el Poder Judicial y sobre todo con la Corte Suprema, como si la Corte Suprema era última ratio del Estado argentino, o la última ratio mundial, es una equivocación pero suprema. Es así que es una equivocación suprema. La Corte Suprema no es ni más ni menos que un organismo de administración del sistema judicial que en última instancia, conforme a determinado tipo de leyes, produce determinado tipo de resultados. Y la verdad es que lo que nosotros notamos ahora, y es una cuestión, digamos, de consenso general en la sociedad, es que ese organismo que se dedica a administrar la justicia en la República Argentina, desde hace rato no da ningún tipo de respuesta. Entonces, finalmente lo que estamos llegando es una crisis terminal que yo estoy encantado con todo esto que está pasando, porque ellos mismos han generado su propio rulo, se han colocado en su propio laberinto. Y ahora va a ser muy difícil que puedan salir de este laberinto dentro del Consejo Nacional. Pero a ver, yo tengo una mirada desde la ignorancia pura, ¿no? Y perdón que pregunte, pero digo, estos cambios que se dan en la magistratura, ¿tienen un impacto fuerte, contundente, real en el funcionamiento de la justicia, en cómo se venía desempeñando hasta ahora? Claro que sí, claro. Porque acá hay dos cosas, con esto termino, digamos, para responderte. Hay dos cosas que son las que están colocadas sobre la mesa. ¿Qué jueces vamos a tener? Sencillamente para ver de alguna manera a quién vamos a imponer como candidato para que el statu quo siga de determinada manera. Y la segunda cuestión es vamos a administrar la fenomenal caja que es el Poder Judicial de la Nación, que la Corte no puede administrar y que maneja el Consejo de la Magistratura. Para que la gente tenga una idea, yo no sé si Amado me puede corregir o no, pero en un momento determinado en $600 millones por año. Tiene un presupuesto y lo maneja el Consejo. Y un fondo contracíclico. Y aparte un fondo contracíclico que andás a ver sobre el cual no rinden cuentas. Sobre el cual no rinden cuentas. No se le puede rendir cuenta porque es la aristocracia a la cual cuenta, no entiendo. Porque no se le rinde a los jueces. Bueno, de hecho, creo que ahí está la autofiscalización también del Poder Judicial. Ese fondo contracíclico va aumentando por un porcentaje, si mal no recuerdo, el 3,5 del presupuesto que se le asigna a Poder Judicial y un 0,50 y pico va a la Corte Suprema, que forma este fondo contracíclico. ¿Por qué? Porque tenemos una Corte superavitaria y un Poder Judicial deficitario en esos términos, porque el Consejo de la Magistratura es el que paga todos los sueldos. Ahora, no obstante eso, quieren desembarcar en el Poder Judicial para manejar también esa caja, porque a través del manejo de esa caja también manejan los salarios, también extorsionan de manera blanda, digámoslo así, pero tienen una función que perdieron después del 94. ¿Extorsiona? No, ¿cómo extorsiona? Y si te hace falta un empleado, un te recurso. hacen falta 5 empleados para tramitar una causa que es de gran... Pasó con el caso de Alessio, eso iba a poner ejemplo. Con el caso de Alessio. O sea, auxiliares. Vamos a un hecho bien concreto. Ve que lo acaba de decir el caso de D'Alessio. El caso de D'Alessio
el juez Ramos Padilla se mete en la causa más importante que tuvo la República Argentina después de la dictadura para averiguar el tema de esta cuestión del espionaje. Sí. ¿Y sabés lo que le dieron? Le dieron un auto y un empleado. Así es. O sea, digamos, el manejo de los recursos es utilizado para direccionar o no, potenciar o no una investigación, por ejemplo. Hay fueros ricos y fueros pobres también. La paradoja de lo que se dice de la política. Viste que se trabaja un sentido común de que la política quiere discrecionalidad y caja. Bueno, eso es lo que estamos viendo en la cuestión judicial. Buscan discrecionalidad y caja. A ver, señor director, si podemos ver, y ya me voy con Úrsula, lo que posteó el ministro Soria a propósito de este tema, que habló de... es un audio. A ver, señor director, vamos. Lo dije una y otra vez, estábamos ante un golpe institucional, estamos frente a una situación verdaderamente inédita. Es la primera vez que, por ejemplo, un bloque parlamentario como el de la oposición, o sus medios, ¿no? Clarín y La Nación, celebran que la Corte Suprema de Justicia de un plumazo le arrebate las facultades de legislar que tiene el Congreso, ¿no? Es una situación totalmente anómala la que estamos observando. Bueno, ahí estaba el ministro Soria. Úrsula. Julián, no, quería retomar la pregunta que habías hecho un poco al aire sobre los medios de comunicación, ¿no? En relación a todo lo que sucede en la política y en la justicia, sobre todo. Y el ejercicio es bastante sencillo hoy, ¿no? Cerremos los ojos, imaginemos las bolsas que colgaron en el día de ayer con las caras de los dirigentes de Cambiemos. Si hubiese sucedido, el escándalo mediático que esto hubiese sido tapa de Clarín, tapa de La Nación, todos los canales afines que ya conocemos. Digo, es muy desigual y me parece que tiene mucho que ver los medios de comunicación. Y en qué, sobre todo también, en lo que es la cultura del odio. A mí me parece que el odio es una de los sentimientos más manejables. Una vez que es como, y incluso también es un poco adictivo, ¿no? Es como levantarse a la mañana y a ver con qué me voy a enojar hoy, a quién odio hoy. Y me parece que el poder, el status quo, lo conoce muy bien, lo maneja muy bien junto a sus medios de comunicación. Y es esto, ¿no? Es habilitar permanentemente el odio extremo. Te marcan el target, digamos. Te mandan, hoy, claro. mañana, X. Exactamente. Todos contra él. Totalmente. Y no se ve del otro lado. Entonces me parece que sí, los medios de comunicación juegan a esto muy fuerte. Tampoco fue, y lo vuelvo a repetir, un escándalo que estuviera Horacio Rodríguez Larreta habilitando además Santilli, sí, claro, estas bolsas. Y me parece que y además, ¿qué genera? Genera que muchas personas que, por ejemplo, se enojan porque los planeros están cortando y en realidad para poder tener un plato de comida en su casa, se sientan más afines a estos agrogarcas gigantescos que de toda la vida y estén a favor de esta manifestación porque tienen un malbón en el balcón. A ver, señor director, ¿no? metámonos, porque la verdad que está flotando en el aire el tema, en todo caso después retomamos magistratura y también la parte económica, pero digo, ¿qué pasó en el tractorazo? Digamos? ¿Qué fue lo que vimos? Yo lo que vi en muchos casos es que se buscó poner como una etiqueta que era, este es el campo, digamos. Y todo lo que no está acá no es el campo, no sabemos qué es, pero no, esto es el campo. No solamente la universalización, ¿no? Ellos son el pueblo, el campo, siempre la universalización de una parte que es el todo. Pero yo creo que vale la frase de Néstor Kirchner del poder no se conduce, se limita. Pero estaba politizado esto, porque fíjense que los referentes de Juntos por el Cambio Julián, estaban... que no hubo medida política que afectara concretamente los intereses de este sector. Me refiero, ahora en el último tiempo. Ahora en el último tiempo. Tampoco podían traducir en concreto cuál era el malestar o cuál era el motivo por el cual estaban reclamando. Pedían volver a la Argentina. Lo que hablamos en muchas oportunidades acá. Podían volver a la Argentina preindustrial, pedían que le devuelvan el país que ellos querían. Es decir, siempre trasunta un ideal nacional donde el otro está excluido, ¿no? Le faltó pedir que vuelva a la esclavitud, estaban a nada, ¿no? Y hay que recordar la semana atrás, o sea, yo lo puse en las redes. El planteo no fue elegante claramente, no, digo, o sea, no se sabía bien cuál era el planteo. Les dolió, hablan del trabajador y ya sabemos los índices de clandestinidad que hay en el trabajo rural, pero además
es un sector profundamente antiperonista, es decir, no es constructivo efectivamente. Pero justamente me parece que ahí se cae en un error, que es decir, bueno, es un sector, pero ¿cuál es el sector? ¿Es todo el agro? Si la Argentina es... No, todo el agro, ¿no? Desde bueno, ya es... Digo, hay un sector que es el más pudiente, el más consolidado. Pero Julián, el ejemplo fue... Esos son los que no trabajan. El ejemplo fue el tractorazo con las verduras para traer comida también a la capital y fueron reprimidos por la policía. Es decir, hay tractores y tractores. Yo creo que lo que dice Liliana es central. Son los que no trabajan. Son los que alquilan la tierra para someter a los que sí trabajan y que tienen que alquilar en un circuito que es perverso. Estos son quienes... Felipe Piña lo cuenta precioso. Subían las vacas a los barcos, ¿no? Me parece que es esa oligarquía agroganadera, ¿no? Que fueron vendiendo sus tierras, que nunca la laburaron y que hablan del trabajo y que lo que dicen es el peronismo no quiere trabajar. Son geniales porque dan vuelta a la situación y en esto los medios van a la cabeza. Pero hay una cuestión de romanticismo ahí en el medio. Uno miraba las redes sociales y decían, bueno, los que nos levantamos temprano y que trabajamos. Luego veías una cosechadora que vale como 10 autos. Decís, bueno, está bien, yo también, digamos, si tengo una cosechadora y me voy a levantar temprano para usarla, digo. Pero por eso digo, es un ideario, es un imaginario de la Argentina agroexportadora. Por eso tienen esa fantasía del retorno. Es un romanticismo construido. Claro. No viene de la naturaleza, viene de la literatura de esa época, de lo que se enseñó en el colegio, de la revista Villiquen y de toda una construcción alrededor de esa situación donde no había prácticamente trabajadores. Porque hay que decirlo, es una actividad que utiliza muy pocos trabajadores. Los trabajadores vinieron con la industrialización, como en todo el mundo, no es, esto es una cuestión de la Argentina, no, es una cuestión global. Lo que pasa es que aquí los dueños de la tierra, las clases dominantes, vinculadas desde el comienzo de la República Argentina a sectores extranjeros, a la cuestión exportadora, bueno, han logrado construir ese ideario y así funciona. Pero la verdad, mirá, yo el otro día estuve en la inauguración en el Mercado Central de unas naves para que puedan los productores ir directamente a venderle en el Mercado Central. Que ahí está, bueno, toda una idea de la UTT, de los verdurazos que se hablaban. Y bueno, ahí estaban las quinteras, los quinteros llevando sus productos para venderlos en forma directa, que creo que ahí hay una de las cosas... Yo sé que hay un gran debate sobre si la concentración es o no un problema. Bueno, yo estoy convencido que es un problema y que tiene que ver con la inflación. Y cuando uno lo que querría del gobierno es que use los fondos de las LELIC para dar crédito muy barato, para que haya producción en todos los rincones de la patria, porque el nivel de concentración que hay embroma el funcionamiento de la economía. ¿Por qué pensás, Amado, que no lo hacen? Pero lo deben haber pensado. ¿Por qué suponés que no lo hacen? Me llama la atención porque el presidente... no es la primera vez que lo planteas. No, pero créditos hay, Amado, digo, hay líneas de crédito. No. Pero... Estamos hablando de otra cosa, de crédito masivo. Nosotros hicimos una pequeña experiencia 2010-2011 con el crédito del Bicentenario, que fue una experiencia muy productiva. Antes habíamos empezado con los fondos del ANSES en utilizarlos para la economía real. Yo me acuerdo que en la crisis 2008, Cristina tomó la decisión de dar un préstamo productivo a General Motors para que no se cayeran 1.500 puestos de trabajo, 4.500 puestos de trabajo indirectos. Bueno, yo creo que ese es el verdadero camino para que mejore la distribución del ingreso en la Argentina. Volviendo a lo que decía Úrsula y Lili de este tema de cómo se construye el odio, tu pregunta acerca del rol de los medios, la verdad que no es algo nuevo. En el famoso libro de George Orwell, 1984, todos los días ponían a la gente a mirar en la telepantalla a Goldstein, que era el maldito, para que lo insultara y generar el odio en toda esa gente que estaba siendo explotada por ese Estado de 1984. Le gritaban al televisor. Y estamos hablando de una obra escrita en 1948. Sí. Quisiera cerrar esta cuestión. No cierres nada, dejala abierta una vez que la abrimos. No, porque a mí esas cosas tan claras, ¿viste? Hay unas frases que te dejan... Robustiano Patrón Costa decía, lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, discutía. Entonces... Cuando vos instalás un derecho y de alguna manera ese derecho, ya termino, ese derecho
digamos, porque es terrible cuando la gente se da cuenta que puede empoderarse y obtener una resolución. Después, para volver para atrás, es un gran problema. La gran Rosa Luxemburgo. Bueno, yo no sé si es tanto problema, porque si lo que marca la actualidad es que se puede ir para atrás, digamos. No, bueno, hay una regresión en muchas pero cosas. quiero decir que a veces sí, entiendo lo que decís. Los pueblos retroceden a lo mejor para tomar carrera. Porque... Pero digo, por eso siguen odiando, por eso no toleran el Estatuto del Peón. De hecho, yo recordaba, hablando de la justicia, año 1946, creo que eran los tribunales del trabajo a nivel nacional, y esa fue esa corte la que se negó a tomar juramento a esos jueces. Es decir, cuando hay una justicia que no es corporativa y que no acompaña territorialmente esos nuevos derechos que se fueron adquiriendo a los trabajadores como nuevos sujetos políticos, tanto que habíamos hablado con Jorge el domingo pasado, el nuevo sujeto político, bueno, suceden este tipo de acontecimientos. Y las primeras leyes laborales fueron por decreto, fueron por reconocimiento desde las vacaciones pagas, las indemnizaciones ante la extinción sin causa, el aguinaldo, digo... Eso fue el verdadero eje de odio inicial. Por eso los 70 años de peronismo. No me meto por la ventana que abrió Hueira y que vos también estás trabajando. Y leí el otro día algunos análisis vinculados. Bueno, pero ¿por qué esa pasión de algunos sectores en la Argentina y en el mundo también por el ajuste, ¿no? Como que el ajuste, el Estado más chico, el ajuste. Si cuando vos te pones a ver, y seguramente Amado de esto también sabe mucho, el ajuste le genera a las empresas también una caída. ¿Por qué? Porque con el ajuste va una recesión. Con la recesión las empresas trabajan menos. Si trabajan menos, ganan menos. Entonces, me parece, Julián... ¿Pero dónde cierra esto? Bueno, ¿dónde cierra? El disciplinamiento. Sin saber de economía... El disciplinamiento social. Hay un libro, hay un texto muy pequeño que recomiendo de Kaletsky, donde se llama La política económica del pleno empleo. Claro, exactamente. Y explica, en ese libro, en ese texto, porque es muy chiquito, está dentro del libro, pero es un capítulo, él explica por qué las clases dominantes no quieren el pleno empleo. Y no tiene nada que ver con su rentabilidad de hoy. Claro, porque la pierden, digamos. Tiene que ver con el ejército de trabajadores. Bueno, tiene que ver con sostener su cuestión de clase. Las clases dominantes digo esto, no las necesitan empresas la renta, no necesitan la renta. No, pero además es una cuestión, me parece que es ideológica. No es un tema de dinero. Es una cuestión ideológica. Es ideológica. Con Mauricio Macri a las empresas, que hoy les está yendo muy bien, y ni hablar con el tema de los commodities y la invasión de Rusia y Ucrania, y sin saber demasiado de economía, se les iba muy mal a las empresas más grandes de este país con Mauricio Macri. Y sin embargo lo bancaban. Y Mauricio Macri también a los agroexportadores les subió las retenciones y no dijeron ni mu. Es claramente una cuestión ideológica y no tiene que ver solamente con... Y claro. Es práctica porque... Pero mantiene el status quo donde tiene que estar, digamos. Lo que buscan es que el trabajador no nos mire a la cara. ¿Cuál es esa cuestión tiene que ver con los derechos. Mira, el primer informe que saca de taquito, sin mirar y sin venir, fue que en Argentina hay demasiados jubilados y que cobran mucho. La semana pasada. Sí, lo sostienen eso. Es algo increíble. Porque la cobertura creo es 95%, que es un caso prácticamente único en la región. Pero además saben que este año va a bajar, porque Macri llevó de hecho la edad de las mujeres a 65 años. Con las famosas leyes que sacó durante su gobierno, porque las mujeres mayoritariamente no completan la vida laboral por las circunstancias a las que son sometidas las mujeres, no porque no quieran, y en definitiva eso lleva a que el 80% de las mujeres no tenga completo su historia de aportes. Entonces, de hecho, se va a producir un agujero en estos años, porque las mujeres no van a poder acceder a la jubilación. Entonces vos fijate la obsesión que hay, sobre todo con el tema previsional. Es la única política pública que le piden que se autosostenga. No hay ninguna política pública que digan, che, hay un problema intertemporal. Ni a la política de seguridad, ni al sistema judicial, a ninguna política le piden eso. Y sí al sistema previsional. ¿Por qué? Bueno, porque lo que buscan es vulnerar los derechos. Es que haya una población que no tenga derechos frente al poder económico. ¿Lili? Quería, ya que abriste la ventana, yo te sigo. Ahora se meten todos. Vos la abriste. Ya que abriste, parece que era baja. Yo te sigo, claro. Voy a leer un pirulo de página 12 el día sábado. Cuando murió su abuela, Patricia Pachila Cabana quedó sola. Pasó por varios hogares y terminó viviendo en la calle. Conoció a Milagro Sala
y se integró a la Tupac Amaru. Empezó a rehacerse, se transformó en referente de la organización y padeció la misma persecución que su jefa. Estuvo detenida, bueno, ayer recibió la diplomatura de Comunicación Popular de la Universidad Nacional de Jujuy. No la voy a leer completa, sí, gracias a Gabriela Dueñas que me lo mandó. Me parece que acá tenemos una situación clarita de disciplinamiento, una situación clarita de un ejercicio del poder y de la crueldad que nada tiene que ver con la justicia. Porque una podría decir, bueno, podemos discutir Gerardo Morales y la justicia de Jujuy en relación a algunas causas, ponele, sí, yo sí, creo que no, pero ahora, ¿por qué romper todo? ¿Por qué destruir lo que hicieron? ¿Por qué impedir que la gente pobre de Jujuy pueda seguir disfrutando de la pileta de natación, de las casas? Sí. Bueno, por estas cosas. Ahí, ¿no? Bueno, es como el tema de las cunitas, Igual que lo de las cunitas, exactamente como lo de las cunitas. Romper todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de que quienes tienen menos accedan a algo que aunque sea se le parezca a lo que tiene quien puede pagar. El disciplinamiento y el olvido de una sociedad, porque toda esta gente que está con prisión domiciliaria, no solo Milagros, están olvidadas de la política. Entonces, de paso, también llamar la atención agregarle sobre lo algo que está sucediendo. No solo, justo Jujuy es la postal de esta situación. Vos tenés todo este caso de persecución política y la brutalidad que fue ejercida no solo sobre Milagros, sino sobre su organización también, y sobre el impacto de esa organización en la vida de las y los jujeños, pero pegadito tenés a Blaquier. Claro. O sea, son dos caras de la misma moneda del disciplinamiento, porque es el disciplinamiento y el encubrimiento. Estamos esperando la intervención de una vez por todas de la justicia de la provincia de Jujuy. ¿No? Yo quiero... intervención federal de la justicia de Jujuy. Me parece muy... El sistema no solo muestra y pone el foco ahí, sino que oculta lo que pretende sostener. A mí me parece muy interesante todo lo que estamos conversando. Lo que quiero es a ver si podemos replantear el debate en torno a lo que estamos viendo todos los días y todo el tiempo, digamos. Y por ejemplo, en este caso del tractorazo, lo que era muy evidente era que se oponía a la movilización en sí, algunas cuestiones, como decían, bueno, del peronismo, etcétera, etcétera, pero que además se le daba tributos a aquellos que se estaban movilizando como que eran representativos del trabajo, de la responsabilidad, que eran los únicos que financiaban al Estado. Los que bancan el país casi, ¿no? Que claro, los que bancan el país, que hay que devolverles el país a ellos porque por las buenas o por las malas, ¿no? Digo, ¿cómo se entiende esto? Es que justamente... Alfonsín en el discurso de la rural. Digo, porque no es que estábamos hablando de Trotsky que estaba hablando en la rural, sino que le dijo, muchachos, ustedes que estaban muertos de miedo durante la época de la dictadura, ahora vienen acá a chiflar un gobierno democrático porque lo único que le queremos pedir es que vengan a colaborar en el desastre que dejaron las clases dirigentes y sociales que ustedes bancaron y que los representaron durante la etapa del proceso. Entonces, saquemos el discurso de Alfonsín, no hablemos de este gobierno, no me quiero poner en fin, no vine con ánimo, O era tarde, igual. No, de todas maneras. Tarde para eso. Sí, también me parece que queda. Yo creo que tiene que ver con. Busquemos el discurso de Alfonsín, pongámoslo sobre la mesa y no atrasa ni un minuto. No, digo, tiene que ver con la subjetivación para mí. En ningún momento vas a encontrar alguna apelación a algo objetivo. Desde los derechos son universales, las movilizaciones o el derecho a movilizarse lo tienen distintos sectores. Siempre vas a encontrar algún proceso de subjetivación. Somos el reservorio moral y ético de la nación, los que trabajamos. Muchas banderas de Argentina, ¿no? Muchas banderas de Argentina. La patria es esto, que vienen del campo. Y estos mismos apelativos subjetivos se encontraban, por ejemplo, en febrero del año 1976, donde las organizaciones empresarias, los mismos responsables civiles, algunos coinciden con los actuales, que pedían orden, supresión de derechos, disciplinamiento, con el desgobierno, la inflación, es decir, con algunos epítetos distintos por una cuestión de época, pero siempre apelándose a lo subjetivo. Pero no hay un peligro ahí, porque a ver... claro que sí. A ver, si no lo discutimos bien esto, lo que va a quedar, lo que yo veía que se intentó instalar durante todo el fin de semana es, el campo y el gobierno están enfrentados. Y entonces el campo y el cristinismo más enfrentados todavía. Bueno, a mí me parece que juegan un poco también con esto del cupo de la 125, como suelen, ¿no? El default, tienen como algunos, tienen distintos temas que parecieran como el bombero.
Pero también pensemos algo, nosotros le decimos retenciones porque también lo han instalado ellos, y son derechos de exportación. Derechos de exportación por trabajar la tierra de cada argentino y argentina porque es nuestro territorio. Dice, nosotros no tenemos por qué bancar la crisis que estamos atravesando. Bueno, cuando haya inundaciones, sequías, que no le pidan nada al gobierno, digo, sin no embargo, ningún tipo de ayuda, porque me parece... De todas maneras se contradice con el lema de la sociedad rural que dice que cultivar el suelo es servir a la patria. Bueno, sí, se lo olvidaron, quedó el graffiti nomás. Lo que dice Úrsula, pero así terminó. Pero también con todas estas situaciones yo creo que queda algo muy, muy en claro, porque se opusieron al impuesto por única vez, se oponen a que ir a buscar a la plata que se fugaron de cada peso de cada argentino y argentina, no quieren tampoco, no quieren levantar el silencio bancario fiscal, no vaya a ser cuestión de que nos enteremos quién la tiene, tampoco están de acuerdo en... Y bueno, claramente. Acá fue al revés, ¿viste? Hubo que pegarle al dueño para que salten los chanchos. Exactamente, pero digo que me parece que lo que quedó muy expuesto, y sobre además este apoyo de los dirigentes más importantes de Juntos por el Cambio, junto al sector del campo, como estamos diciendo, y algún otro distraído que, como dije, tiene un malbón y que cree que es que pertenece también a... Ahí estaba Echeverri. Pero me parece que Juntos por el Cambio también ha quedado expuesto de que representa ese pequeño núcleo de la Argentina, y que es un partido político que básicamente pelea por hay una pero hay una disputa entonces, digamos. Por supuesto, no está zanjado, hay una disputa para tener el Estado y apropiarse de la institucionalidad del Estado para su propio beneficio. ¿Por qué lo digo? Echeverri era uno de estos que hablaba de no hay que mantener vagos, etcétera, o tal vez con otras palabras. Sin embargo, el exministro de Industria de Macri cobró los ATP en plena pandemia un sueldo de su propia empresa a través del Estado. Entonces quieren que el Estado les sirva a ellos, sí, o sea, el Estado gendarme, pero además les sirva a sus propios intereses, y no el Estado benefactor que inyecte consumo, que dé créditos, que apuesta a la producción, al mercado interno. También quieren que el Estado les dé vacunas. Y salían a la calle, estaban los antivacunas, pero también estaban los que reclamaban. Entonces me parece que hay algo perverso que se instala en los medios y que se repite permanentemente. En una gran concentración de medios, por un lado, en una gran concentración de una empresa donde otra vez, Amado, no es la rentabilidad, porque quienes quieren comprar medios hoy no lo hacen para ganar guita. Porque la verdad es que no rinde en términos de dinero, lo hacen para disciplinar, para bajar una bandera ideológica, para sostener un ideario de todas estas cosas que nos estamos planteando. Y basta leer las tapas de los diarios, hacer como nos enseña Mañeto. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Leer la tapa de los diarios, algo que yo los fines de semana hago exhaustivamente. Y me parece que realmente es muy complejo. En primer lugar, suelo decir, no es inocente y no es periodismo. Eso no es periodismo. Es una operación... Al menos no ganan como periodistas en algunos canales tampoco. Tampoco. Claro. No te enterás pero tengamos claro que se ha perdido en este momento de tan alta concentración esa idea de Walsh acerca del periodismo que denuncia, que trabaja. En los medios no conviven diferentes idearios. Ponen a uno que se supone un Brancatelli, que se supone que está en medio de un montón de otros que piensan otra cosa. Pero después aparece una dirigente como, por ejemplo, Patricia Bullrich, a ver, señor director, si lo podemos ver, donde la línea es calcada de lo que se vive repitiendo en los medios. Y uno dice, ¿pero qué es? ¿Junto por el Cambio que le baja el guión a los canales, o es al revés? Digamos, la trifecta. A ver, señor director. A ver. Muchísima gente de todos lados, cuesta llegar hasta la Plaza de Mayo, pero bueno, acá hay mucho entusiasmo, mucho fervor, muchísima gente que viene de todos lados del país, de cada una de las provincias han venido a pedir para poder trabajar en paz, para que haya menos impuestos, más salarios, más producción y menos privilegios de un gobierno que cada vez se lleva más dinero de aquellos que trabajan. ¿Por qué no sacaron los impuestos cuando Macri fue presidente? Porque yo no veo que este gobierno haya creado impuestos. No, pero cuando Macri vuelve a subir las retenciones, por ejemplo, ¿qué dice? Dice, bueno, lamentablemente es una situación de emergencia. Pero por eso digo que es mentira, el discurso es mentira.
Bueno, Horacio Rodríguez Larreta también dice ningún impuesto más. ¿Y desde cuándo? Y además aumenta la base digo. imponible de todo y además crea impuestos nuevos, claro, a la tarjeta. Y bueno. Pero esta movilización fue preventiva, es decir, hay un sector ahí que está fue una advertencia. Digamos, claro, está arraigado con la política, ¿no? Está cruzado con la política, claramente. Yo creo que es parte de un clima, porque también no olvidemos que hay 2 amparos contra las retenciones que han tomado algunos jueces en algunas provincias. Entonces están preparando, sin duda, que para mí va a confluir con cada revisión del Fondo Monetario Internacional todos estos temas. Está bien que todo el mundo se exprese, por supuesto, que cada sector se exprese. Lo importante es que se explicite. Y en ese sentido, que lo politicen tanto, yo creo que es positivo. Porque acá no pueden decir que es el campo, fue Juntos por el Cambio, fue el macrismo. Claro. Eso es muy importante que suceda. Y entonces que podamos decir, cuando los sectores populares se expresan, son los sectores populares los que están expresando, que están pidiendo por una mejor distribución del ingreso, pero si no lo explicitan. El problema es que los medios no se trasluce de la misma manera. Y o sea, digamos, en los medios lo que apareció ahora, lo del tractorazo, es la defensa justa de estos señores que plantan la tierra y nos hacen un favor a todos. Sí, nunca te dicen desde dónde hablan, ¿no? Y de cuáles son sus intereses. Pero si aparece Patricia Bullrich está bueno. Decía que basta darle a un ciervo de la gleba 1 hectárea para que se transforme en el más feroz de los conservadores. Yo creo que el tema de la propiedad de la tierra, y es una discusión, bueno, no me quiero meter muy profundo. Es una materia interesante para discutir. 3 programas. Pero yo creo que tiene que ver con lo psicológico. O sea, cuando vos de alguna manera tenés determinada cantidad de hectáreas, pero a ver, discutís, es que discutís desde otro lugar. No, pero ni siquiera tenés que tener hectáreas, digamos, está clarísimo. Pero cuando uno mira el papel de la clase media en la Argentina. Hay gente que se cree. La clase media históricamente ha sido manipulada, la clase media para qué. Ha sido potente con el Estado benefactor en el mundo. En Inglaterra, en Francia y en Argentina. La clase media se ha hecho potente con el Estado del Bienestar. Exacto. Claro. Y digo que es importante que esté Patricia Bullrich, porque esa es la que le bajó el 13% a las jubiladas y jubilados. Esa es la que le bajó el 13% a las maestras y maestros. Esa es la que le bajó el 13%. Entonces, se explicitan los programas y los intereses. Pero además también hay recordemos, me parece que también a través de los medios y de la reiteración de los temas, hay una gran parte de la sociedad argentina que anda como sintiéndose parte de un pequeño segmento que no es. El caso Vicentín, por ejemplo. Claro. Porque también la derecha lo que hace es esto, ¿no? Los que manejan, digamos, la manija de la sartén, es, si vienen ahora por mi empresa, van a ir por tu Fiat Duna. La expropiación. ¿No? La expropiación absolutamente de todo. Y generan este miedo de que si se avanza el gobierno para, por ejemplo, que no haya contrabando de granos, claro, mañana vos te van a venir. Es decir, todo lo que el gobierno puede llegar a lograr para alguna avanzada, la derecha hace ese giro donde es una especie de persecución al que le va bien. Y entonces en este país se pena al que le va bien y no quieren que te vaya bien. Y justamente a los que les va tan bien es los que hacen que a vos, a cada vecino, mujer, hombre de a pie de este país, no pueda llegar a fin de mes. El problema son los grandes millonarios de la Argentina y no la pobreza, como siempre la señala la derecha, ¿no? Y por eso, perdóname, se tocó Vicentín. Es tan llamativo. ¿Por qué las autoridades del Banco Nación no hacen nada? Sí. Porque Vicentín se le dieron préstamos que no estaba capacitado para recibir, que no daban las cuestiones técnicas para recibir. Entonces, la pasividad de las autoridades del Banco Central ante el caso Vicentín es muy llamativa. Quiero agregar a lo que decía Úrsula, que todo eso sería imposible si no se trabajara desde los medios con el concepto de que además el peronismo es corrupto. Que todas las personas que llegan al gobierno y que ejercen algún rol, roban. Por supuesto que Cristina se robó un PBI, le tiraron una pared abajo buscándole bolsos y papeles. En estos días hubo una operación brutal contra Mayra Mendoza, a quien le mando un beso enorme y un abrazo. Es decir, permanentemente lo que se construye es una idea acerca de que llegaron para robar. Entonces es esto que decía Úrsula. Por un lado es esta vuelta de tuerca tan importante en relación a que no quieren que te vaya bien, porque además te van a robar. Me parece que es una construcción perversa y que vimos la
la pelea de la deconstrucción. Yo me quiero quedar con la palabra impuesto, de la presión impositiva, de que se pagan muchos impuestos. Es como que ya no se puede hablar de impuestos ahora en la Argentina, y entonces uno se pregunta, bueno, en este contexto, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el mecanismo de redistribución más lógico y más coherente para aplicar en política económica? Los impuestos, porque digo, no hay otro. Los controles de precios ya lo dijo Feletti, la verdad que sí, pero no son los impuestos, es ese impuesto, porque digo, me parece que la discusión es viable. Claro. A mí me parece que hay impuestos que realmente iban a venir por un rato, se quedaron por cuanto al cheque. Hay impuestos que no les importa, claro. Pero los impuestos cuando son por única vez o a la el IVA es un impuesto regresivo, digamos, es decir, el impuesto al consumo, que es, ayúdame Amado, pues yo no sé, pero digo, 40, 50 puntos de la recaudación. Los impuestos al consumo son alrededor del 60%. Cuando sumás todos los impuestos al consumo. Es altamente regresivo porque todos pagamos, justo me traje un marcador, un resaltador violeta, pero digo, todos pagamos el mismo IVA por esto. El que tiene más, el que tiene menos, todos pagamos el mismo porcentaje de IVA. La verdad que es regresivo. Bueno, pero ese es el debate que no debemos, pero me parece que los impuestos no es que a ellos les molestan los impuestos, les molestan los impuestos que afectan a sus riquezas. O ir a buscar, por ejemplo, el dinero fugado. Yo no los vi indignarse por otro tipo de impuestos. Son de un sector muy pequeñito. Yo creo que son las discusiones que se vienen en el mundo. Se está discutiendo las estructuras impositivas de los impuestos regresivos, o sea, no es mi materia, pero digo, a ver, y los paraísos fiscales. Hay un principio fundamental en derecho tributario, la progresividad y la proporcionalidad, paga más el que más tiene. Sí. Justamente tiene que ver con esto. Pero acá es mala palabra hablar de impuestos. Por eso, es porque está haciendo mala palabra, Julián, cierro con esto, está haciendo mala palabra hablar del Estado. Sí. Claro, ese es el coincido. Claro, sí. A ver lo que subía a las redes María Eugenia Vidal, ahí está, el impuesto a la renta inesperada se llama ganancias. Dejen de tomarnos el pelo, ya lo pagamos junto con otros 164 impuestos más, les dejo la lista por si no lo sabían. Bueno, sobre esto hubo una discusión, mezclaron tasas, impuestos, contribuciones, contaron como impuestos los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, hasta el sindical, creo yo. Es decir, yo creo que hay una de las reglas de Chomsky de la comunicación. Se hizo literatura sobre esto. Claro, tratar a la gente como inocente, como párvulos, como chicos. Entonces, vos podés mezclar, si tenés una discusión seria, todas distintas categorías para llegar a 165 impuestos. Creo que hasta contaron el impuesto extraordinario, no sé. Pero hicieron estudios justamente, o no sé si fue CEPA, en que salió a contradecir y decir efectivamente cuántos era. Y marcaban esto que decías vos, Julián. Yo lo que digo es que esto refuerza mucho la sensación de justicia que hace alguien que eventualmente abona la hipótesis de la informalidad, ¿no? Vos tenés tu trabajo, pero facturás en negro y decís, bueno, esto, ¿sabe por qué? Por la presión terrible que tengo con estos 164 impuestos. Y hay algo de eso, hay como creado una especie de retórica vinculada a que Uruguay tiene cada más vez que evadís es un acto de justicia. Pero además, cuando vos comparás la literatura comparada de este tema, no es cierto que en Argentina la presión impositiva es más alta que en países que tienen un sistema de seguridad social, que en países que tienen una organización del Estado que funciona lógicamente. Claro. Entonces, me parece que si querés un día podemos dedicarle un rato a este tema en particular, a lo que es la tributación comparada. Es mentira, directamente es mentira. ¿José? Sí, decía, Macri cuando era presidente dijo que era imposible crecer en la República Argentina por la cantidad de impuestos que se pagaban. Sí. Entonces, si vos tenés un presidente que piensa de esa manera, ¿qué le podés adjudicar a sus esbirros? Entonces, pero Gallego, ¿cuánto sacó de esos que él dijo que no servían? No sacó ninguno. ¿Ninguno? Pero no sacó ninguno y aparte por eso digo, tiene que ver, es obra general de un discurso que te empoderan a través de los medios y la gente dice, y sí, porque a nadie le gusta pagar impuestos, a mí no me gusta meter la mano en el bolsillo y pagar. También hay una realidad que me parece pero la realidad es que ellos se aprovechan de ese tipo de circunstancias para debilitar al Estado. Y en verdad, yo lo vuelvo a decir, hoy creo que por vez número 36, se impone que, bueno, yo vengo clamando en el medio del desierto con la ampliación de la Corte. Ahora se van a enterar que Busto Fierro le va a sacar en Córdoba un fallo que les va a clavar el tema de las retenciones de la mano directa con la Corte Suprema de la Nación, que está de acuerdo concretamente en que este statu quo funcione. Eso yo te lo puedo cantar. Entonces, no tenés la Corte ampliada. Y por el otro lado, lo que vos tenés es que todas las actividades regresivas tienen su correlato dentro de la justicia que les dan paro. Entonces, el presidente de la República, ¿cuál es la función que cumple? Nada, es un pelele que está sentado acá
que nos muestra de alguna manera que va a distribuir lo poco que puede llegar a distribuir, pero no tiene ni una Junta Nacional de Carnes ni una Junta Nacional de Granos que determine concretamente cuál es el precio sostén en la República Argentina para aquellas materias concretas que queremos los argentinos que funcionen. O sea, estamos pagando la harina en la República Argentina la misma guita que se paga la harina en el extranjero. Y el girasol pasa exactamente lo mismo. Con el aceite de acá lo estás pagando prácticamente $1 menos que en la góndola en Europa. Te lo digo porque yo iba a la góndola Es que si fuera España. por eso se exportarían Y absolutamente todo. resulta que un tipo allá gana, tiene un promedio de 1.500 o 2.000 euros por mes contra un salario que cuando en la República Argentina puede ser importante de $800. Entonces, ¿cómo es que no hay algo que funcione como elemento regulador? Y eso lo pusieron los conservadores, al Banco Central, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, la pusieron los conservadores, no lo hizo el peronismo. El presidente de la República tiene una oportunidad enorme de regular a través de un organismo como es el Estado, qué es lo que se produce y cómo se produce en la Argentina, y no lo hacen. Y no tiene una corte ampliada, y ahora tenemos a estos señores que ahora se sorprenden que llegan al Consejo de la Magistratura, le van a manejar el presupuesto monstruoso y le van a poner los jueces que a ellos le den la gana. Entonces, y a lo que se nota es un dispensar gran a los que desamparo. fueron a Olivos, a la Casa Rosada, ese también es otro punto. Bueno, la verdad que hay mucho para debatir con respecto a esto. Me interesa ahora, perdón que les vaya cambiando de tema, porque digo, no quiero dejar nada por tratar, por lo menos lo que teníamos pautado. ¿Hubo una especie de discusión que no se vio a la luz del día, o sí, o quedó algo de alguna manera atrapado en la declaración del presidente Alberto Fernández cuando señaló que hay reelección, digamos, que él está dispuesto a batallar? Dijo la palabra carajo y ahora se usa para todo, digamos, carajo. El gran Chávez. Claro, exactamente. A ver, señor director, si lo podemos Mirta ver. Legrand estuvo, lo hizo antes. Sí, cierto. A ver. Yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Bueno, eso hoy en los diarios había muchos que entendían ahí una especie de mensaje para para la vicepresidenta, diciéndole, bueno, pero yo voy a pelear por la reelección, pero también un mensaje hacia adentro del Frente de Todos, a ver quién va alineado con el presidente de la Nación a buscar la reelección. Los medios siempre entienden que Alberto le habla a Cristina y que Cristina le contesta. Y lo tienen como una especie de novela mexicana o venezolana, donde se suponen, donde ellos suponen y entienden. Y además me gusta mucho cuando los títulos en los medios dicen Cristina dice tal cosa por tal otra. Yo digo, ¿serán magos? ¿Harán magia? ¿Cómo adivinan lo que Cristina piensa? No, son manipuladores. No son ni magos ni hacen magia. De todos modos, me parece que el carajo le agrega algo que a mí me resulta interesante, que es un poco de épica. Un poquito de calentura nos viene bien, señor presidente, se lo agradezco. Hay un poquito. Úrsula me mira pidiendo la palabra. No, Úrsula, no podés hablar en ese momento. No sea así. No. ¿Por qué Va a no? morir. Pero no, para, es que me... No, porque después me van a decir, Úrsula. No, a mí opino distinto. A mí el carajo me parece como que es... ¿No te gustó? Me gustaría más acción, más que una palabra que diga carajo y se haga el que... Afirmó ahí no, que... digo, me parece que tiene que la mucho va a por pelear hacer. en el Acá lo 23. decimos varias veces. Falta claramente voluntad política para un montón de cuestiones. Y es voluntad política. Y también otras, jugársela y saber que vas a tener enemigos siempre que tomes decisiones. Eso se trata de la política. Pero también hay que marcar algo que me parece muy importante. Porque cuando llega la derecha al poder hace lo que se le canta. Empieza a gobernar por DNU, saca jueces, pone, se lleva puesta una ley de medios. Y cuando viene un gobierno nacional y popular es todo ordenado, no vamos a hacer el caníbal del caníbal y entonces no sé qué. Y la verdad es que es muy difícil o imposible jugar limpio con tramposos. Pero ¿estamos en las puertas de una PASO? ¿Puede haber una PASO en el Frente de Todos para definir quién va a ser candidato a presidente? El carajo era la canastita donde soteaba el horizonte en los barcos a vela, ¿no? Claro. De ahí viene la expresión. A mí me parece muy bien el planteo del presidente porque en realidad no estaba nada perdido. Claro. Mira, Artemio López hizo un estudio. En La Matanza, en la elección se perdieron más de 200.000 votos. ¿Sabés cuántos votos ganó el macrismo? 19. Claro. 19 votos aumentó. Sí, o sea, hay una gran porción de nuestra población que decidió no darle el voto al Frente de Todos, pero no decidió acompañar al macrismo. Entonces,
en el recorrido que viene de aquí hacia adelante, con acción política, con construcción, con trabajo territorial, con medidas distributivas, está todavía con amplísimas posibilidades de reconstruir la elección que se llevó adelante en el 2019. O sea, se puede sumar capital político en este momento. Tiene que ver con la acción política, ¿no? ¿Cómo? Pero yo empezaría esta noche, a las 12, por lo menos Claro. largaría, ¿no? ¿Por qué a las 12? Digo, quiere ver a Petinato. Para ahorrar tiempo. digamos, todo eso que dice Amado está bárbaro si empezamos hoy a las 12. No, bueno. Bueno, yo le escuché hoy a Pedro Peretti, nuestro querido amigo, hablar acerca de la importancia, a lo mejor Amado nos puede dar más información de la importante movida que hubo en relación al tema del contrabando, a todo lo que se ganó en los últimos 15 días, evitando, después lo que hacen es, me sale la palabra rifar, pero no se rifa, ¿qué es lo que hacen cuando encuentran? Subastar. Eso, gracias Natalia. Se subasta, es decir, que algunas cosas se están haciendo, no seas malo, José. Qué lindo es dar buenas noticias. No, pero fuera de broma, vos tenés lo que se ha hecho con la tarjeta alimentar sumándola a la UH. Es muy importante, es una medida muy importante que cambia la lógica de la tarjeta alimentar. Lo que se está haciendo con vivienda, no se cuenta, no sé por qué. No, pero digamos, se cuenta y hay obviamente mucha actividad. Hay un problema comunicacional. Yo sostengo de todas formas, eso puede además estar. del problema comunicacional, creo que tiene que ver con la no concreción o no la acabada o suficiente concreción de lo que es el proyecto, la plataforma electoral, lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Lo que más me alienta es que Macri va a ser candidato. Bueno, lo vamos a discutir en el próximo programa, si les parece. Si Macri continuará. No candidato. Sí, Julián, ver, una Natalia. cosa, en un aviso parroquial. A ver, avisos parroquiales, sí. 26, 27 y 28 de abril hay elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Acá va a estar el doctor que me va a acompañar en el aviso parroquial. No en el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, es el Colegio de los Grandes Estudios. No confundir. No confundir. Digo, está, la verdad que también en el Colegio de Abogados hay dos opuestas, dos propuestas concretas. Está la lista 47, que es la de Jorge Rizzo, la del abogado de a pie, la verdad. Con los que somos abogados y abogadas sabemos los beneficios que hay para nosotros, gremiales, en el Colegio de Abogados. Y del otro lado está Gil Lavedra, que sabemos bien que es de alguna forma la terminal académica de este sector, de Juntos por el Cambio, y en esa lista hay incluso presentes también integrantes. Yo te diría que... Qué educada. Digo, estoy siendo educada, pero también hay presentes, digo, muchos de esos sectores de los servicios del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y también de la AFI. Sectores de los servicios, claro, eso te iba a decir. Y también de la AFI, por eso digo, es importante que los abogados y las abogadas nos movilicemos, así que, bueno, para apoyar al Colegio de los Abogados de a pie. Bueno, les agradezco a todos. Sí, Ya nos vamos. ¿Lili tiene algo para decir? No. Sí, quiero abrazar al pueblo armenio en esta recordación, el mes de abril del genocidio, negado históricamente todavía, y recordar que Arcoiris en La Rioja es una niña de 6 años obligada por la justicia a vincularse con el abuelo abusador. Están juntándose firmas y voy a poner en mis redes para quien quiera sumarse. Bueno, ahora sí, nos despedimos, ¿les parece? Dale, bien? vamos. Bueno, los despido a todos ustedes, digo, hasta el próximo domingo y yo me voy a la pausa. Dale. Y el próximo domingo es el Día del Trabajador, así que... Dale, vamos. Acá estaremos. Festejamos. Muy bien, último minuto de Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Va a ser una semana con diversas cuestiones, sobre todo atadas a lo que es el impacto, ¿no?, que está teniendo la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en esto que decíamos recién, ¿no?, el shock de redistribución del ingreso a partir de algunas medidas. Una de ellas, el bono anunciado por Martín Guzmán más temprano esta última semana. Por otro lado, la intención de ir a discutir al Congreso lo que se denomina el impuesto a la renta inesperada, ¿no?, que es quizás una especie de sobrealícuota del impuesto a las ganancias para aquellas empresas que tengan un resultado por encima de los 1.000 millones de pesos y que tenga sí o sí, o que pueda ser reconocible, un camino que ate lo que ha sido la variación enorme en el precio internacional de las materias primas. Pero además, atención, y este es un dato que me parece importante tener en cuenta, se está trabajando sobre una medida de retenciones móviles para las exportaciones mineras.
retenciones móviles o derechos de exportación móviles para las exportaciones de la minería. Ha habido consulta ya, el gobierno trabaja en forma pormenorizada en esta cuestión. Me parece que hay que seguirlo de cerca y por otro lado el próximo día martes, a partir de lo que va a ser un anuncio muy importante por parte del gobierno nacional, todo un herramental de distintas decisiones de carácter económico para impulsar la industria, ¿no? Algo que se venía también trabajando, un paquete de medidas vinculado al sector industrial que también va a ser presentado por el gobierno nacional. Nos despedimos, nos reencontramos si les parece bien el próximo domingo. Cuídense, ya viene Roberto Petinato con su Hemos probado de todo.